Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así la gloriosa palabra de Dios. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no los recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa. Vamos a estar hablando que es el papado romano con las escrituras es absolutamente incompatible. Es como el agua y el aceite, no pueden estar juntos pero no unidos. No hay una, como explicamos en el video anterior con respecto al magisterio, que el magisterio actual, o sea, el magisterio viviente, lo que son evangelistas, pastores y maestros, están unidos, están ligados a las escrituras, porque en las escrituras están los apóstoles, o sea, los testigos. Nadie tiene mayor autoridad que los apóstoles con respecto al testimonio de Cristo, de que Cristo vino, estuvo entre ellos, ellos palparon, recibieron la revelación de que estaban frente al Hijo de Dios. Entonces, los apóstoles son aquellos a los que Jesucristo dijo, por medio de ellos el mundo podrá creer y podrá ser salvo por medio del testimonio de los apóstoles. Como los apóstoles están muertos, significa que la escritura es solamente a lo cual nosotros podemos acceder a la salvación por medio del testimonio de los apóstoles. Entonces, por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Solamente nos atenemos a las escrituras, porque allí están los testigos. No se puede apelar a otras personas fuera de los apóstoles, porque los testigos son los apóstoles, son aquellos que fueron ordenados por Jesucristo para que den testimonio de él. Entonces, dice la palabra, y aquí hace una contraposición Juan, con respecto a Diótrefes. Hay una posición que es la escritura, y hay otra contraposición que es Diótrefes. O sea, se puede decir dos figuras. Una son las escrituras, y por otro lado, Diótrefes. ¿Qué sucede con algo escrito? Significa que la persona no está presente. Por eso es un escrito. O sea, Juan en ese momento estaba vivo, pero estaba lejos de la iglesia allí que los estudiosos dicen que era Efeso. Entonces, él no estaba en ese lugar, pero envió una carta. Dice, yo he escrito a la iglesia. ¿Quién escribió? El apóstol Pablo. Nadie tenía mayor autoridad que el apóstol Pablo. Perdón, que el apóstol Juan. En este sentido de que él era un testigo, al igual que los otros apóstoles. Por eso dijo, el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea y Samaria hasta el último de la tierra. ¿Para qué recibieron ese poder? Para testificar al mundo. Por eso el Señor Jesús dijo, así en 17:20 de Juan, que por medio de las palabras de estos hombres, o sea, de los apóstoles, el mundo recibirá el conocimiento del Hijo de Dios y por consiguiente si cree en la salvación. Entonces Juan hace la misma escritura, porque está guiado, está inspirado por el Espíritu Santo Juan al escribir estas palabras, porque había una lucha allí. Resulta que había un hombre llamado Diótrefes, el cual se oponía a los apóstoles. Tenemos que decir desde ya que Diótrefes no era de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice la misma palabra del Señor allí en 4:6 de 1 de Juan. El que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor Jesús. Así que si Diótrefes no quería ni recibía las palabras apostólicas de Juan, significa que no era de Dios. Todo el que no recibe la enseñanza apostólica, así como está en las Escrituras, no es de Dios. Esto tiene que quedar en claro. Si usted quiere saber si está en una sana doctrina, tiene que apelar a los apóstoles, a los testigos, aquel que enseñan, adoctrinan, dictan doctrina verdadera, porque conocieron al verdadero. No puede apelar a otra cosa, ni a tradiciones de hombres, ni a escritos de hombres que no fueron inspirados ni ordenados, porque el catolicismo romano dice que tiene una tradición apostólica. La tradición apostólica está en las escrituras. Esto que escribió Juan aquí, esto es tradición apostólica que se transformó en escritura. O sea, la tradición, o sea, la transmisión de edición, la liberación de palabras de los apóstoles en doctrinas, sea Pablo, sea Juan, sea Pedro, o cualquiera de los apóstoles, había una tradición apostólica, o sea, había una dicción, había una enseñanza, había una instrucción de parte de los apóstoles
pero se materializó en escritura. Esto es tradición apostólica, lo que escribió Juan. Hay un enfrentamiento entre lo escrito y Diótrefes. Diótrefes representa lo que es el paganismo, lo que representaría un papado, lo que vamos a ver ahora, porque lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Jesucristo mismo refutó el papado. Jesucristo mismo refutó el papado. Podemos ver en cantidad de pasajes, pero vamos a verlo en Lucas 22:19 y después vamos a ir a Mateo 20:23. Dice, perdón, 22:24. Dice así la gloriosa palabra de Dios: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y eso es el papado. Querés ser el primero, querés ser el mayor. Eso es el papado. En la iglesia de Jesucristo eso no existe, lo dijo el mismo Cristo. Eso no existe en su pueblo, en su iglesia que Él edifica. ¿Quién edifica la iglesia? No el Papa, sino Cristo. ¿Por qué? Porque el Papa dice que todas las religiones conducen a Dios, que Cristo tiene sangre pagana, etcétera. Todas las blasfemias que ya conocemos del Papa Francisco. Y de todas las transgresiones a la palabra que sabemos que existen en el catolicismo romano. Entonces, Cristo mismo se encarga de destruir el papado. Sí. Lo que pasa es que Diótrefes era una persona que no quería reconocer la autoridad de Juan, ni quería recibir las palabras de Juan, ni las cartas de Juan, ni los escritos de Juan, que era Sagrada Escritura, porque allí no existe el papado. Porque se daría cuenta a la iglesia, por medio de las palabras de Juan, que Juan enseñaba el evangelio del servicio, y de que el que quiera ser mayor sea el menor o el último, por lo cual, con esas palabras que dijo el mismo Señor Jesucristo, las cuales Juan escuchó durante 3 años y medio, significa que Diótrefes no era nadie. Y eso era un golpe durísimo para Diótrefes, porque Diótrefes se iba a tener que ubicar en el último lugar, y él amaba el primer lugar, como los papas, ¿no? Que por eso se le llama primado, como vamos a ver ahora. Pero les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Entonces Jesús está contraponiendo el sistema del mundo con el sistema de la iglesia o del cuerpo. Cuando se habla de cuerpo se habla de servicio, de amor. ¿Por qué? Porque en el cuerpo no hay autoridad. La autoridad viene de la cabeza. O sea, yo doy una orden a mi mano y mi mano obedece, por ejemplo, se mueva. Si mi cuerpo no tuviera cabeza, mi mano no tendría ninguna autonomía. Entonces, todas las órdenes vienen de la cabeza, o sea, de aquí para abajo es el cuerpo. ¿Qué significa eso? La iglesia es el cuerpo, no es la cabeza. La iglesia no se gobierna sola, digamos, la iglesia tiene un gobierno, es el de Jesucristo, y Él gobierna por medio de las Escrituras, con la guía y la iluminación del Espíritu Santo, que nos ilumina la doctrina de los apóstoles, de quién es Cristo. O sea, nosotros para conocer quién es Cristo tenemos que apelar a los apóstoles, con la iluminación, como dicen 2:20 y 27 de 1 de Juan. La unción del Santo está sobre vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe nada, porque la unción misma os enseña todas las cosas, dando alusión que el Espíritu Santo nos va a iluminar para poder entender la doctrina de los apóstoles, del conocimiento del Hijo de Dios, y para que lleguemos a la unidad de la fe, de tener el conocimiento del mismo Dios verdadero. Entonces, ¿por qué los católicos niegan la sola Escritura? Porque en la Escritura está el Dios verdadero. Al tener ellos un Dios falso, la sola Escritura destruye su religión. No existe el catolicismo romano en las Escrituras, por eso mismo. Entonces Jesús dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. O sea, hay señores, hay amos, hay diótrefes, hay jefes en la nación. O sea, es un sistema jerárquico por medio de la imposición, digamos, los cuales aman los primeros lugares. A eso está apuntando el Señor, que en la iglesia del Señor no va a ser así. No, el papado no existe en la iglesia del Señor.
En la iglesia del Señor existe el servicio y el amor. Por supuesto que hay evangelistas, hay pastores y maestros, los cuales absorben y estudian la doctrina de los apóstoles para poder explicárselas al pueblo o interpretárselas al pueblo y explicárselas por medio del estudio, por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Los evangelistas, pastores y maestros le explican al pueblo, o sea, a la iglesia, la doctrina de los apóstoles, las cuales es el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, dice, pero les digo, los reyes de las naciones se enseñarían de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea, son los que están arriba, se los venera, se los reconoce, se les significa. Ustedes pueden ver como al Papa se le besa el anillo y el Papa siempre los desprecia porque él está arriba, porque él es como Diótrefes. Aman los primeros lugares. Lo que tenemos que tener bien en claro que el papado romano o católico o cualquier liderazgo que se quiera imponer en la iglesia, digamos así como el de Diótrefes, que no acepta la doctrina apostólica, es del diablo, digamos. O sea, no hay unidad entre el papado y las escrituras. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Ya dijimos, lo vamos a repetir en la imagen, es el agua y el aceite, están juntos pero no unidas. O sea, puede haber una apariencia de iglesia, pero están totalmente divorciados. En la realidad espiritual están totalmente divorciados. Dice, más no así vosotros. O sea, Jesús le dice, todo ese sistema jerárquico de las naciones no será así entre vosotros. Porque los apóstoles, los discípulos querían ya imponer un papa. O sea, cuando Cristo se vaya, muera o resucite y ascienda a los cielos, ellos querían saber, o discutían, dice que hubo una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, había palabras, discusiones, palabras fuertes, y había un altercado allí, el cual Jesús le dice, los reyes de las naciones se enseñarían de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Más no así vosotros, diciendo el mayor será el menor, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Destruyó el papado, ahí no hay papado. Eso es lo que a Diótrefes no quería escuchar, ni quería leer, ni que se le lea a la iglesia, que el mayor era el menor, o sea que en la iglesia no hay jerarquías. Por supuesto que hay maestros, hay pastores y hay evangelistas que enseñan precisamente esto, el servicio y el amor. No enseñan buscar los primeros lugares, las posiciones y la jerarquía. Por eso en la iglesia verdadera no hay jerarquía. Así como en mi cuerpo, del cuello para abajo, de mi cabeza, no hay jerarquía. Todos los miembros son iguales. Todos dependen de las órdenes de mi cabeza. Si mi cabeza da una orden, todos los miembros obedecen. Todos dependen, mi cuerpo depende de las órdenes de la cabeza. O sea, mi cuerpo por sí mismo no se puede gobernar. Y esa es la iglesia. La iglesia no se puede enseñar a sí misma. La iglesia no dicta doctrina. La iglesia acata la doctrina de los apóstoles simplemente. Y eso es lo que enseñan los verdaderos evangelistas, pastores y maestros. O sea, tienen un lugar. ¿Por qué? Porque han sido constituidos, como dicen 4:11 del Señor, el verdadero magisterio, como estuvimos hablando en el video pasado. Tanto Timoteo, Priscila y Aquila y Felipe eran personas que no eran apóstoles, pero ellos tomaban toda la doctrina de los apóstoles, los cuales les daban la autoridad para poder enseñar el verdadero evangelio. Si un evangelista, pastor y maestro toma de esta enseñanza que en la iglesia no hay jerarquías y que en la iglesia hay servicio y amor, está predicando un verdadero evangelio, que era todo lo contrario a Diótrefes. Entonces, dice, yo he escrito a la iglesia, o sea, está hablando de la escritura. Es la misma situación de ahora. ¿Está Juan entre nosotros? No está Juan entre nosotros. Pero sí está Diótrefes, se puede decir. Diótrefes es la figura papal, digamos, aquel que ama el primer lugar, que ama la jerarquía, sin importarle la doctrina, sin importarle nada. En realidad es una persona absolutamente inútil, oscura, vacía de doctrina, no entiende nada, pero es una persona que se ha puesto encima de los demás. ¿Por qué? Porque ama los primeros puestos. Entonces dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, había una oposición de no recibir lo
escrito por Juan, que representa este escrito de Juan lo que son las escrituras. Por eso el catolicismo romano se opone a la sola escritura, porque en la sola escritura no habla de jerarquías, porque diría lo que dijo Jesús: no será así entre vosotros, destruyendo el papado. Y en 2023 dice, él les dijo a la verdad, porque había otra disputa, había venido la mamá de uno de los discípulos, pidiendo que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda, pero Jesús también le habló de lo mismo, de que eso no tiene que pensar el cristiano en esas cosas, no ubicar los primeros lugares. El cristiano debe pensar en amar a Dios, darle la gloria a Dios y amar a su prójimo simplemente. No va con el cristianismo, el papado, todo eso es incompatible. Por más que usted lo quiera unir, usted pone un poco de agua y un poco de aceite en una botella, por más que lo revuelva, no se puede unir nunca. Usted parece que está unido y cuando se asienta, otra vez están divididos. No se pueden unir, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. O está la luz o están las tinieblas. ¿Pero qué es las tinieblas? La falta de luz. Por eso el católico está en tinieblas, por falta de luz, por falta de escritura. Si usted está en un cuarto y a usted le apagan la luz, más vale que usted no va a ver nada. ¿Por qué? Porque le apagaron la luz. Usted cuando le sacan la escritura, le sacan la luz. O sea, ¿qué es lo que hacía Diótrefes? Le apagaba la luz a la iglesia, que era lo que enseñaba el apóstol, la máxima autoridad, digamos, en el sentido de que Jesús dijo: los que lo oyen a ustedes, los apóstoles, a mí me oyen. O sea, había una autoridad viva, la autoridad que había dejado Cristo, los apóstoles, una jerarquía, una clase, la cual tenían la autoridad para dictar doctrina. Los únicos que podían dictar doctrina eran los apóstoles. La iglesia no puede dictar doctrina. ¿Por qué? Porque toda la doctrina ya está en las escrituras, completa, no falta nada, está toda la doctrina. Por eso el catolicismo romano es falso, porque ellos dicen que le falta la Asunción de María, le falta el purgatorio, le falta la hostia, etcétera, toda la doctrina blasfema que tienen los católicos. Ellos dicen que le falta todo eso, pero no, está todo en las escrituras, no falta nada en las escrituras, ni sobra nada, está todo lo que nosotros necesitamos. Por eso lo dijo Juan allí en 2030, 31, que lo escrito fue escrito lo necesario para que nosotros podamos conocer al verdadero, y que por medio de conocer al verdadero y creer en él podamos ser salvos. Eso es todo, no hay más nada. Es así de simple, así de sencillo. Pero el católico, como es idólatra y no quiere dejar sus dioses, es como el señor Alarcón, que se aferró a un cuadro y dijo que no, que él quería seguir así, quería seguir siendo idólatra. Es como abrazar la bomba atómica. Le dicen soltar porque en cualquier momento explota y vas a volar en 1000 pedazos, pero no, la persona se aferra. Dice: no, la bomba atómica es mía, dice, y es tuya, pero te va a destruir. Entonces, dice en 2023, dice: él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. No es mío daros, esa es la palabra de Cristo, no es mío daros. O sea que Cristo no vino a establecer ningún papado, eso de 16, 18, 19, que Cristo puso a Pedro como la roca, etcétera, todas esas mentiras que habla el catolicismo romano, y es falso. ¿Por qué? Porque Cristo mismo lo dijo: yo no vine a dar puestos, lugares, a poner papas, yo no vine a eso. Yo vine a cumplir la ley, a dar mi vida por la humanidad, a morir, a resucitar al tercer día y a sentarme a la diestra del Padre para que todos aquellos que creen en mí puedan ser salvos. Eso es todo. No vine a dar posiciones ni a poner papas. Lo dice el mismo Cristo. Dice: no es mío darlo. O sea, posiciones, números, primados, no es de Cristo. Y si no es de Cristo, quiere decir que no lo hizo. Allí en 16, 18 de Mateo 19. Si él dice que eso no lo hizo él, ¿acaso Cristo miente? Si a Cristo se le pregunta, si se le pudiera preguntar, se le pregunta en las Escrituras, por eso el Señor dijo: escudriñar las Escrituras, pregúntenle a las Escrituras acerca de mí, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Vos pusiste un papa? Y el Señor Jesús dice: no, porque eso no es mío darlo, poner papas. Eso no. Eso dice: lo hace el Padre en su sola potestad. Dijo:
O sea que cuando Cristo estuvo en la tierra, es mentira que él dejó un papa, que él dejó una iglesia. Si hubiera dejado una iglesia, la iglesia salvaría el mundo. O sea, sería otro Dios la iglesia. O sea, son las locuras. La iglesia es la consecuencia de la salvación. La iglesia no tiene ninguna autoridad para salvar a nadie, a excepción de que por anunciar el Evangelio las personas puedan creer en Cristo. La iglesia está para anunciar, no está para dictar doctrina, para anunciar lo que enseñaron los apóstoles. O sea, todos los que enseñan la palabra del Señor simplemente toman lo que enseñaron los apóstoles. Para eso está la unción del Espíritu Santo, para iluminarnos lo que enseñaron los apóstoles. Entonces, Diótrefes es el que se opone al escrito de Juan. O sea, se opone a la escritura, a la sola escritura. Porque la sola escritura es algo que no se puede discutir. ¿Quién va a discutir la escritura si no un ateo? Te póngase a pensar. ¿Quién puede discutir la escritura si no es un ateo? Porque si la escritura o la Biblia es la palabra de Dios, si se reconoce que... Porque lo que no reconoce, no quieren reconocer, es que sola es lo mismo que hizo el diablo. Está bien, dijo, vos sos Dios, pero yo también soy Dios. Está bien, está la escritura, pero hay otras escrituras, hay otros dioses que escribieron. O sea que ellos consideran que los que escribieron fuera de lo que está el canon, son otros dioses. O sea, dioses que escribieron palabra de Dios. Palabra de Dios. O sea, son otros dioses. O sea, habría 2, 3, 4, 5, miles de dioses. Por eso es el paganismo. Por eso Diótrefes, el nombre significa el hijo de Zeus. O sea, del dios máximo pagano. O sea que era un hombre, como vamos a ver más adelante, era un hombre totalmente tomado por el diablo. Era un hombre que por eso se oponía a Juan. Imagínense oponerse a Juan, un anciano lleno de amor, que estuvo con Cristo, que era un apóstol, y oponerse a Juan. Hay que ser del diablo. Por eso Diótrefes era del diablo, porque lo dijo el mismo Juan. El que es de Dios nos oye. Y Diótrefes no quería oír a Juan por medio de sus escritos. No quería oír a Juan por medio de los escritos. Porque nosotros oímos a Juan por medio de los escritos, nosotros oímos a Jesús, a los profetas, a los apóstoles, ¿por medio de qué? Si ellos se murieron hace más de 2000 años y Cristo estará a diestra del Padre, ¿cómo hacemos para oírlo? Por medio de las escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Entonces, ya dijimos que la escritura y el papado es incompatible. El papado no existe en las escrituras. Dice, pero Diótrefes, pero. Entonces pone dos figuras Juan. La escrito o el escrito de él, que es palabra de Dios. Si la escritura no hay que demostrar que hay otra escritura. Es el catolicismo. Nosotros no tenemos ningún problema con la sola escritura. Nosotros si enseñamos sola escritura es para ayudar a los católicos. Porque nosotros no tenemos ningún problema. Ellos se pueden revolcar el que no... A nosotros no nos hace nada. Los que tienen que demostrar son ellos que hay otra escritura. Nosotros ya sabemos perfectamente que hay una sola escritura. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Y si hay un solo Dios, hay una sola escritura. No hay otra escritura. Es muy simple, muy sencillo. Los que tienen que demostrar que hay otra escritura son ellos, no nosotros. Porque es como decir, el cielo es celeste. El cielo es celeste, ¿qué hay que demostrar? No hay que demostrar nada. Si la Biblia es palabra de Dios y existe un solo Dios, significa que la escritura es sola. No hay otra escritura. ¿Por qué no hay otra escritura? Porque hay un solo Dios. Entonces, haciendo este paréntesis, dice la palabra pero, o sea, pone dos figuras. Lo escrito por él mismo, por Juan, que es palabra de Dios, y Diótrefes. Entonces hay una contraposición, dice pero, esta palabra en griego es alá, que significa otras cosas, contrariamente, dice, Diótrefes contrariamente, si bien, no obstante, sin embargo, sino, al menos, siquiera, por el contrario, por lo menos, contraste, o sea, es una figura de contraste, o sea, es un adverbio de contraste, se puede decir, usado para dar contraste dentro de la misma cláusula. Se usa en varios pasajes, que no lo vamos a leer porque son muchos. Otra acepción es cuando se comparan cláusulas enteras, puede inclinar cambio o algo diferente o un contraste. O sea, hay un contraste entre las escrituras y Diótrefes. O sea, no tienen que ver
El uno con el otro no tiene nada que ver. Sino, pero, indicador enfático de contraste, como se habla en Mateo 5:17. ¿Qué es el contraste? El contraste es contra. O sea, hay una oposición, una adversidad entre la escritura y Diótrefes. La escritura es la sola escritura, se puede decir, para ponerle un nombre, porque la escritura es ese, que dicen que es sola escritura, y lo que dice es sola escritura. El cielo es celeste. ¿Pero qué es el cielo celeste? Preguntan. Es la pregunta más tonta que puede haber. Si el cielo es celeste, el cielo es celeste. La sola escritura es sola escritura. Es escritura, nada más. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Al ver un solo Dios hay una sola escritura. Entonces, contraste. Poner de pie en contra. O sea, hay dos figuras, digamos, la escritura y Diótrefes. Diótrefes, por supuesto, representa el primado, representa aquel que quiere ocupar el primer lugar, representa la jerarquía eclesiástica, etc. Diótrefes es la figura del papado. Entonces, significa la diferencia notable que existe entre personas o cosas. Hay una diferencia muy marcada entre lo que es el testigo y lo que es Diótrefes. Juan, el testigo, la escritura, y Diótrefes hay algo totalmente abismal y opuesto. Comprobar la exactitud o autenticidad de algo, ese es el contraste. O sea, ¿cómo nosotros sabemos si algo es verdadero o es falso? ¿Por medio de qué? ¿Cómo yo hago para saber que algo es verdadero y es falso? Si a mí me dicen que algo pesa 1 kilo, ¿cómo hago yo para saber que eso pesa 1 kilo? Yendo a una balanza. Si a mí me dicen que algo mide 1 metro, ¿cómo hago para medirlo? Voy a buscar una cinta métrica y lo voy a medir. O sea, tiene que haber una regla, tiene que haber algo, si no, ¿cómo hago? Entonces yo para saber una sana doctrina o una falsa doctrina es por medio de las escrituras. Lo dijo el mismo Juan. Nosotros tenemos la regla, o sea, nosotros conocimos al verdadero. Podemos ir a segunda de Juan. Segunda de Juan 2:2 dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros, estará para siempre con nosotros. ¿Qué estará para siempre en ellos, en los apóstoles? La verdad. ¿Quién puede decir yo tengo la verdad? Solamente los apóstoles, porque ellos eran los testigos. Ellos fueron autorizados por Cristo. A ellos se les reveló quién era Cristo, el Hijo de Dios. Por eso Él se atreve a decir: yo tengo la verdad. ¿Qué es la verdad?, dijo Pilato. ¿Qué es la verdad? Si se le preguntara a Juan qué es la verdad, él diría que la verdad es Jesucristo, el Salvador del mundo. Ellos son los que enseñan al verdadero Cristo. Él dijo: a causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Qué permanece? El testimonio de ellos, de haber conocido al verdadero. Y estará para siempre con nosotros. ¿Qué estará para siempre en ellos? Ese testimonio de que ellos tienen la verdad. O sea, usted ve un hecho que usted solo lo ve. Y esa imagen o ese testimonio, si usted tuviera que testificar acerca de lo que usted vio, eso permanece para siempre en usted. Siempre estará en usted hasta el día que se muera, a no ser que le borren la memoria. ¿Por qué? Porque usted fue testigo de algo. Es lo mismo que le pasó a los apóstoles. Esa verdad, lo que ellos vieron, lo dijo Pedro. Nosotros estuvimos en el monte, lo vimos transfigurarse, lo vimos que hablaba con Moisés, con Elías. Lo que ellos vieron no lo vio nadie. Por eso ellos dicen: la verdad permanece en nosotros, ese testimonio verdadero del Cristo verdadero, porque el problema está en el falso Cristo que enseña el catolicismo romano, que enseña una salvación por obras, enseña un primado que no existe en las Escrituras, porque si el católico se enterara que todo eso es falso, salen malón despedidos, millones, por eso millones de católicos al escuchar el evangelio se despiertan y se dan cuenta que el papado es falso, que todo el catolicismo es falso, y el malón salen disparados hacia Cristo. Por eso cuando se realizan campañas evangelísticas, miles y miles y miles de personas que creen en Jesucristo y salen del catolicismo y de la idolatría, porque se dan cuenta de que todo esto es falso.
¿Por qué? Porque la verdad está en los apóstoles. Ellos tienen la verdad. Entonces, dice, contrastar. O sea, estamos viendo que hay un contraste entre la escritura y Diótrefe, entre el papado y la sola escritura. No pueden unirse. No pueden unirse porque la escritura no apoya al papado. Y el papado no quiere la escritura como Diótrefes, que rechazaba lo escrito. Porque esos escritos hablaban de servicio. Usted observe que en tercera de Juan, Juan habla del servicio, de ser hospitalario, de ser buena gente, de ser santos. Y Diótrefes amaba el primer lugar, amaba todo lo contrario. Él no quería servir a nadie, él quería que todos lo sirvan a él. Y eso es el Papa. El Papa todos lo sirven a él. Mientras hay personas que se están sacrificando, el Señor está allí rodeado de oro, rodeado de todo lo que necesita, como un Señor. Y eso Cristo nunca ordenó eso ni mandó eso, al contrario. Dijo que el mayor sería el menor. Eso no existe en las Escrituras. El catolicismo romano no existe en las Escrituras. Entonces, la palabra contrastar, que se deriva de la palabra verificar, que significa comprobar o examinar la verdad de algo. ¿Cómo yo hago para saber si el papado es verdadero o falso? Por medio de las Escrituras, por medio de lo que dijo Juan. Comprobar, confirmar la veracidad o exactitud de algo. Mostrar notable diferencia o condiciones opuestas con otra, cuando se comparan ambas. Hacer distinción, conocer la diversidad de las cosas. O sea, lo que hacía Juan es una distinción al poner pero. Diótrefes no nos reconoce, o sea, no nos acepta, no nos recibe. La otra palabra es discordar, que se desprende de contrastar, dicho de dos o más cosas, ser opuestas, desavenidas, o diferentes entre sí. O sea que hay una diferencia. Una cosa es la sola escritura y otra cosa es el papado, o sea, el primado. ¿Qué quiere decir primado? Aquel que está primero o que quiere ser primero. Contraste. Oposición, contraposición o diferencia notable que existe entre personas o cosas. Entonces cuando Juan pone pero, significa que las dos cosas son diferentes, no tienen nada que ver entre lo que él había escrito y Diótrefes. Diótrefes pertenecía a otro reino, a otra dimensión, pertenecía a la oscuridad, a Satanás. Lo dijo Juan, el que nos oye es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. Y si Diótrefes no quería escuchar a Juan, significa que no era de Dios. O sea, el papado no es de Dios, el primado no es de Dios. Lo dijo el mismo Cristo, no será así entre vosotros. No es mío daros. Dar lugares no es para mí, dijo Cristo, no es mío daros, es eso. Necesita a la derecha, a la izquierda, primero, segundo, tercero. Eso no es mío, dijo Cristo. Yo no tengo nada que ver con eso, dijo el Señor. Así que todo lo que enseñan los católicos que Jesús puso a Pedro primero es falso. Absolutamente falso. Diótrefes significa acariciado por Zeus o hijo de Zeus. Zeus era el máximo dios pagano. O sea, ¿quién? Como decir, hijo del diablo. ¿Quién le pondría Diótrefes a una criatura sino personas paganas? O sea, hijo de Zeus significa hijo del paganismo. O sea, una cosa. Dice, nutrido por Júpiter o Jove, o sea, alimentado por los dioses paganos. Diótrefes es un oponente del cristianismo. Por eso lo dijo el Papa, hagan lío. Rompan todo, aten al profesor, rompan el pizarrón, rompan la silla, incendien la escuela. Ese es el Papa. Alguien que es enemigo de la paz, alguien que es enemigo de la justicia, alguien que es enemigo del servicio. ¿Por qué es enemigo del servicio? ¿Por qué lo ocupa el primer lugar? Si él fuera, amaría el servicio, no sería Papa. Entonces, criatura de Zeus o hijo de Zeus. Zeus era el más grande de los dioses paganos griegos, la suprema deidad de los griegos. Te observa, que no es otra figura que del mismo diablo. Y Trefo, que significa, por eso es Diótrefes, significa alimento, o el que alimenta, o el alimentado, abastecido, cebado, para hacer crecer, para nutrir, endurecer, es decir, engordar, por implicación acariciar con comida, mimar, criar, sustentar, alimentar y mantener.
O sea que él estaba, el nombre mismo significa que está sostenido por el paganismo, por la oscuridad, por la idolatría. O sea, tiene muchos dioses. Como dijo el señor Alarcón, en su ceguedad y en su necedad y en su oscuridad y en su ignorancia, dijo, yo no tengo otros dioses, usted será si será ignorante este señor. Cuando él dice que la hostia le perdona pecados, eso es otro Dios, porque ese atributo incomunicable de Dios de perdonar pecado no se lo puede, no lo tiene nadie, solo Cristo. Y si él se lo da un pedazo de pan, lo está convirtiendo en un Dios, entonces tiene otro Dios, el bautismo, el purgatorio, etc. Entonces, número 4, le gusta tener el primer lugar entre ellos. Le gusta tener el primer lugar entre ellos. O está encariñado a ser primero, como dice el texto original en el griego. Encariñado a ser el primero. La palabra griega es filoproteo, de proto, o sea, amor a lo primero. Filo es amor, o amistoso, o amigable, a lo primero, a lo que está primero. O sea que es primado, que es esforzarse por ser primero. O sea, Diótrefes era una persona esforzada en ser primero. No importaba si pisaba cabeza, si tenía la sana doctrina o no tenía la sana doctrina. Él quería ser el primero. Él quería sentarse en el trono y hablar en cátedra. Que le gusta ser el primero, es decir, ambicioso de distinción. Le gusta ser el primero. Por eso decimos que si el Papa sería cristiano, no sería Papa. Porque el verdadero cristiano no quiere ser el primero. Porque eso está, se puede decir de alguna manera, está prohibido por Cristo. Cristo mismo lo dijo, no será así entre vosotros. Y si ustedes quieren ser los primeros, yo no voy a poner a nadie primero, dijo Cristo. Yo no tengo favoritos, todos los amo a todos, por igual. No hay primero, segundo, tercero, es como mi cuerpo, o volvemos al cuerpo, la figura del cuerpo. En mi cuerpo no hay nadie primero, yo no prefiero primero una mano que la otra, un pie que el otro. No, son todos iguales porque todos me sirven. Porque los miembros están para servir a la cabeza. Entonces, el que quiere dirigir, también dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos, el que quiere dirigir. Filos, amigo, amado, querido, como ya dijimos, asociado, vecino. O sea que era donde iba Diótrefes, él quería ser el primero, en cualquier lugar, porque ya tenía ese espíritu. Y Protos, primer jefe. Por eso el Protos aquí se lo aplica a Diótrefes, el primero, aquel que amaba el primado. El primero, en tiempo, lugar, orden o importancia. Noble, o sea que a él le gustaba ser de la nobleza, vestir vestiduras reales, etc. Se dice que era una persona adinerada y poderosa y con una influencia en la sociedad, o sea que él podía. O sea, una persona influyente de dinero, pues yo lo he visto mismo. Una persona influyente de dinero puede influir en un colectivo, en una sociedad y en una iglesia. ¿Por qué? Porque empieza a regalar cosas, empieza a decir, hay una gran comida, etcétera, y ya se empieza a ganar el favor de la gente. Y con eso va ocupando como escalando. Porque tiene dinero, porque el dinero le abre puertas, le facilita, que necesita la iglesia, esto, pum, y lo compra y lo hace. Entonces eso le facilita el primer lugar. Entonces él ambicionaba todo eso. Sabemos que Bernabé también era de dinero y sin embargo nunca ostentó. Él donó su dinero, lo que había vendido de la iglesia, y punto, se acabó. Él no quería primeros lugares ni nada. Bernabé. Después de Ananías y Zafía cometieron el error que le costó la vida. Entonces, noble, principal, influyente o el mejor. Entonces él quería ser el mejor, quería ser el primero, y eso es el espíritu del diablo. El diablo es lo que siempre quiso ser el diablo, el mejor. Quiso ser otro Cristo. Él veía que Cristo era el mejor, el humilde, el santo, el manso, el justo, el bueno. Y él quería ser igual que Cristo. Y ese fue el pecado que lo condenó a Satanás. Querer ser otro Cristo. Por eso Diótrefes significa hijo de un Dios o del máximo. Por eso ellos se creen, los católicos o los papas o toda esta gente que dice que escribe palabra de Dios, o sea, en sus tradiciones dice que hay palabra de Dios. Eso significa que son dioses, los consideran dioses. Porque si en su tradición, que no ha sido inspirada ni ordenada, dicen que es palabra de Dios, significa que ellos los consideran en su idolatría dioses.
a su magisterio, a su tradición. Los que escribieron esas cosas los consideran dioses. Por eso son idólatras. Porque consideran esos escritos fuera de las escrituras dioses o palabras de Dios. Si los consideran palabras de Dios, significa que tienen otros dioses. Si los que consideran que esos tienen el mismo peso que la palabra de Dios, significa que ellos creen que lo escribió un Dios. Y Diótrefes se consideraba, porque ya murió, se consideraba el hijo de un Dios. El hijo de un Dios. Por eso el Papa dice que es el pontífice. O sea, el puente entre Dios y los hombres. El único que puede ser Dios, el puente entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea que él se considera otro Cristo. El hijo de un Dios o el hijo de Dios, el Papa, en este caso. Por eso el primado es absolutamente diabólico. Es doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque eso no está en las Escrituras. No existe en las Escrituras. El papado no existe en las Escrituras. Entonces, la palabra es filóproteo. Lo dicen Hechos 14:7 y 14:7. Hechos 14:7. Donde se habla también de Júpiter y de que la gente por su idolatría cuando llegaron a Listra, por supuesto que en toda la ciudad donde iba Pablo estaba lleno de idolatría los pueblos, ¿no? Dice, allí predicaban el evangelio y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se alzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, el idólatra, ¿qué hace? Considera a los hombres dioses. Por eso es la deidificación del hombre, lo mismo que creen los mormones, que creen los católicos, que por medio de obras y de una perfección pueden llegar a ser otro Dios. Es la misma doctrina que la serpiente le dijo a Eva, si vos haces todo bien, correctamente, vas a ser otro Dios. Vas a ser otro Cristo. O sea, por medio de las obras pueden llegar a la presencia de Dios sin ningún intermediario, sino por su propio carácter, por su propia santidad, por su propia pureza, por su propio andar. Por eso dice la palabra que allí a Satanás dice que se le halló maldad en él, o sea, era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló maldad en él. O sea, que dice que Satanás o Lucifer o Luzbel allí, como habla en Isaías y en Ezequiel, habla que dice que él era perfecto en todos sus caminos y era el sello de la perfección hasta que se halló maldad en él. Claro, porque caminaba en santidad, caminaba en pureza, caminaba en perfección, pero tuvo un problema. Quiso ser otro Cristo, o sea, quiso sacar a Cristo del medio. Y eso es lo que hace el catolicismo y hace el papado, etc. Sabemos todo lo que condena al hombre. Entonces, el filoproteo quiere decir, o sea, amar el primer lugar o tener amor por el primer lugar es querer ser el primero o querer dirigir. Eso es lo que hace el Papa. Querer ser un Dios. Por eso Herodes dice que fue comido por gusanos porque la gente gritó palabra de Dios y no de hombre. O sea que ellos decían que Herodes era un Dios. Y dice que bajó un ángel, como dice allí en 12:22, bajó un ángel y lo hirió y fue comido de gusanos. ¿Por qué? Porque se creyó un Dios. O sea, el pueblo gritó palabra de Dios y no de hombre, y él lo creyó. Él dijo, sí, soy un Dios. Y ese es el problema con los papas, que se creen Dios, o se creen otro Dios, otro Cristo. Porque si no lo creyeran no serían papas. Amar, ser preeminente. O sea, el primado significa amar, ser preeminente. La preeminencia sobre otros es lo que tenía Diótrefes.
Los diotrefanos es el catolicismo romano o el papado. Ellos son diotrefanos, aman en primer lugar. Por eso tienen tanta soberbia y se creen la iglesia verdadera, la cual es totalmente ridículo lo que dicen, ¿no? Codiciar, tener el primer lugar. O sea, codiciar, tener el primer lugar. Eso es el primado. Codiciar, tener el primer lugar, cuando Cristo dijo que eso no existía. Eso era para los sistemas mundanos, paganos. Pero no será así entre vosotros, dijo, sino que el mayor será el menor. El que anhele ser el primero será el último, destruyendo totalmente el papado. Filoproteo también significa desear ser el primero y amar la posición o el nivel más elevado. Eso es lo que es el papado. Amar la posición o el nivel más elevado. Si fueran cristianos no serían lo que son. Otra cosa que dice, que no nos recibe. No nos recibe. O sea que ¿quién no recibía a Juan? Tercera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No sé, la palabra epi de Jomai, que es admitir, como huésped o maestro. O sea, Diótrefes no lo recibía a Juan como maestro. Es lo que hace el catolicismo romano. No recibe a los apóstoles como maestros. Porque si ellos recibieran a los apóstoles como maestros, se darían cuenta que los apóstoles nunca enseñaron el catolicismo romano. Ni aprender a ver las imágenes, ni hacer peregrinaciones, ni creer que la hostia salva, etc. Por eso ellos rechazan a los apóstoles. Por eso ellos de plano rechazan la sola escritura. Porque si aceptaran la sola escritura tendrían que dejar de ser católicos. Dice, no nos recibe, aceptar. No nos acepta, no nos reconoce y no nos acepta al lado. O sea que Diótrefes no quería ni siquiera que Juan vaya. Pero Juan después dice, cuando yo vaya le diré en la cara lo que anda parloteando, ¿no? Hablando palabras allí llenas de maldad, malignas. No nos recibe también significa, otras traducciones dice que no acepta lo que decimos. No nos acepta, es lo que hace el catolicismo romano, no acepta lo que dice Cristo. Si Cristo dice que no será así entre vosotros, ellos dicen, sí, es así, hay jerarquía. Si Cristo dice que no hay jerarquía, los católicos dicen que sí hay jerarquía. Por eso ellos son diotrefanos, diotrefanos. No quiere saber nada de nosotros, dice la NBI. No quiere saber nada de nosotros, o sea que no, Diótrefes no quería que ni se acerque. Esa es la tarea de en estos tiempos, de lo que hace el catolicismo romano y sus apologetas, de que la escritura se acerque al catolicismo. Pero muchos católicos, gracias a Dios, están aceptando a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque están escuchando la palabra. Y eso es bueno. Dijo Pablo, sea bueno, sea malo. Pero se está predicando la palabra, sea por envidia o por contienda, se está predicando la palabra. Y el versículo 10, también otra versión, dice recibir con hospitalidad. O sea que era sumamente hostil. Sumamente hostil. Por eso el cura Toro, una vez un pastor fue a visitarlo allí y tuvieron un diálogo. Cuando el pastor quiso hacer como una oración de reconciliación con Dios, por supuesto que Toro lo sacó volando, porque eso no lo iba a permitir que la gente acepte a Cristo. Por supuesto que, bueno, el pastor lo hizo de corazón, pero se sabe que lo van a sacar. Nunca el catolicismo romano va a aceptar eso, que acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es lo que el cura Toro es un Diótrefes. Es alguien que no deja que la gente se acerque a Cristo. En este caso a las Escrituras, donde habla de Cristo, habla del servicio, habla del amor. Eso es lo que hablaba Juan. Dice dar la bienvenida a recibir como invitado. O sea que no. Diótrefes era una persona sumamente hostil. No quería ni verlo ni escuchar hablar de Juan. Tampoco quería obedecer, no quería aceptar ni reconocer las cartas o el escrito de Juan. Dicen los estudiosos, escuchando, pero es algo entre paréntesis, que le escribe Juan a Gallo porque él lo escribió a la iglesia y, según los estudiosos, es algo aparte, ¿no?
dicen que Diótrefes rompió las otras cartas, por eso el que escribió Juan, y que se le escribió a Gallo para que tengan seguridad y pueda llegar, y aún llegó a nosotros esas cartas. Si no lo hubiera escrito a Gallo, nunca hubiéramos tenido tercera de Juan. ¿Por qué? Porque estaba Diótrefes. Por eso el catolicismo romano prohibía leer las escrituras o destruir las escrituras o secuestrar las escrituras. Si fuera, lo dijo el mismo señor Alarcón, seríamos felices, en otras palabras, si no existieran las escrituras, porque tenemos quien nos enseñe en la iglesia, dijo. Entonces observen lo idólatra y lo perdido que está el señor Alarcón, pobrecito. Entonces, número 6, las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Parloteando, que es flu aéreo, que es la palabra griega que significa ser palabrero o hablar por hablar, regañar excesiva o maliciosamente. Era una persona sumamente agresiva. Usted, como lo ve al Papa así, o ve cualquier católico, si usted lo confronta, se ponen sumamente agresivos. Se ponen sumamente mal porque son idólatras. Por eso Diótrefes era agresivo, era un hombre pudiente, era un hombre seguramente bien alimentado, un hombre fuerte sería. Y usted imagínese enfrentarse a un ancianito como Juan, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, lleno de bondad, lleno de amor, lleno de ternura, de la ternura de Dios, ser así de hostil, porque dice que regañar excesiva o maliciosamente, o sea que era un hombre sumamente violento contra Juan. Y es lo que sucede, ¿no? Usted lo puede ver. Usted, los católicos, lo puede ver así muy, pero si le tocan sus dioses, se ponen sumamente agresivos. ¿Por qué? Porque son Diótrefes. Aman sus dioses, aman los primeros lugares, ellos dicen que son los primeros y sin embargo Dios ni los conoce. Dice, parlotear en contra, denigrar, burlarse, criticar, es lo que hace el mismo señor ahí, con que se burla de la palabra, se burla de los cristianos, se burla de la iglesia, sacando lo peor de la iglesia y exhibiéndole a los católicos. Dice, si ustedes se hacen protestantes, miren lo que les espera, y muestra gente revolcándose, haciendo locuras. Por supuesto que la palabra de Dios no avala esas cosas, pero saca lo peor que existe en las iglesias. Cuando lo que tiene que hacer el católico es aceptar a Cristo, lo que es la iglesia secundaria. Usted cuando acepta a Cristo ya pertenece al cuerpo de Cristo y ya es salvo. Después el lugar o el grupo que usted elija para congregarse ya va a depender de usted, de acuerdo a sus deducciones, y a medida que vaya estudiando la palabra de Dios, usted va a ir encontrando buenos lugares donde escuchar la palabra de Dios. Por supuesto que una persona más o menos cuerda no va a ir a esos lugares de locura que muestra a veces el señor Alarcón, porque él los quiere asustar a los católicos. ¿Por qué? Porque el señor Alarcón es un Diótrefes, es una persona maligna, es un hijo del paganismo, de la oscuridad. Entonces, hablar cosas sin sentido, charlatanear, murmurar, chismear, otra de las cosas que está haciendo mucho este hombre es puro chisme, levantar falsas acusaciones, hablar tonterías, acusar injustamente. O sea, esto es lo que hablaba todo Diótrefes de Juan. Hablaba tonterías. Pero como el hombre era influyente, porque seguramente tendría estudios, seguramente sería, como dijimos, bien alimentado, una persona que no era animosa, era una persona que, bueno, como una topadora que se llevaba todo por delante debido a su personalidad, a su carácter, y por el nombre que dicen, según los estudiosos, era una persona de dinero, porque a los niños nomás se le ponía ese nombre, que era un nombre raro. Ponerle hijo de Zeus no era común. Acusar injustamente, dice la Biblia de las Américas. Divulgar cargos falsos, denigrar, dice la Reina Valera Antigua. Presentar acusaciones infundadas. Todo lo que hacía Diótrefes con Juan. Hacía habladurías, parloteaba, dice la Reina Valera Renovada. Hablar mucho sin sentido. Esto es todo lo que hacía Diótrefes. Punto número 7 es con palabras malignas. O sea, la palabra para que se usa maligna es poneros, que no se usa, esta palabra se usa solamente para cuando se daba una característica del diablo, que el diablo era poneros, o sea, maligno.
dañino, malo, con palabras malignas, degeneración del original. O sea que era una persona que distorsionaba el original. Calamitoso, enfermo, delincuente, con palabras enfermas, con palabras de un delincuente, era con palabras de un vicioso, con palabras de un fascineroso, y lo que se dice el diablo. O sea que hablaba como el diablo, este Diótrefe, en contra de lo escrito, en contra de las escrituras. Usted va a ver que se habla en contra de la sola escritura. Son diótrefes. ¿Por qué? Porque allí no habla del papado. Allí habla del servicio y del amor. No habla de lugares, de posiciones. Por eso los que son anti sola escritura son diótrefes. Entonces dice: pecaminoso, perverso, criminal, envidia, malvado, pestilente, todo lo que se desprende de la palabra poneros, el griego. Estamos sacando y extrayendo de lo que dice el diccionario Strong. Se lo relaciona con palabras diabólicas. Pues cuando Juan dice que habla con palabras malignas, está diciendo que está hablando con palabras diabólicas. O sea, así de fuerte era Diótrefe. ¿Por qué? Porque Diótrefe no era de Dios, no tenía el Espíritu Santo. Por eso representa el papado, el catolicismo romano, los diotrefanos. Porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque si tuvieran el Espíritu de Dios, amarían el escrito de Juan. Y Juan dice que no existe el papado. Dice: forma activa del mal. Solo poneros se usa de Satanás, el maligno, por ejemplo, en Mateo 5:37. También se desprende otras palabras que son celoso y envidioso. Estamos describiendo lo que es el papado. O sea, en el papado hay celos, hay envidia. Por eso a lo largo de la historia en el catolicismo romano hay muchos asesinatos, hay muchas cosas muy turbias dentro del papado. ¿Por qué? Porque el papado era una posición, era un primado, era un lugar, no era servir a Cristo. Era algo totalmente mundano y diabólico. O sea, eso nunca fue de Cristo. El catolicismo romano nunca fue la iglesia de Cristo. No es que fue la iglesia de Cristo y un día se vio. No, nunca fue la iglesia de Cristo. Siempre fue el paganismo. La iglesia de Cristo siempre estuvo escondida en cuevas, siendo perseguida por Roma, siempre. Punto número 8 es: se los prohíbe. Cuando habla se los prohíbe, la palabra prohibir es colugo, que significa detener, prevenir, por palabra o hecho. Evitar, estorbar, impedir, refrenar o negar. Es lo que hacía el Señor, o aquí Diótrefes, con respecto a los cristianos. Dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirnos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Se los prohíbe. Relacionado con colos, otra palabra griega que significa cortado, desmochado o cercenado. Y esto es importante porque esto es lo que hace la apologética católica. O sea, todos los católicos que se quieren acercar a las escrituras o pueden oír un mensaje que les pueda tocar el corazón y puedan decir: en las escrituras está el Dios verdadero y no en el catolicismo, lo que hacen los diotrefanos es cortarlos, desmocharlos y cercenarlos por medio de... Te observe que el señor Plasencia hace programa lo mismo que Alarcón y toda esta gente hacen programa y programa para desmochar, o sea, para podar cualquier rebeldía que pueda, al catolicismo romano, por supuesto, se pueda producir en las mentes de los católicos, o cualquier despertar espiritual en un católico. Entonces ellos constantemente están siendo como Diótrefes, que los frenaba y no los dejaba acercar a las escrituras ni a Juan. Porque no solamente lo hacía verbalmente Diótrefes, sino que usaba la fuerza. Lo dice en la misma escritura, se desprende de las palabras que usa Juan. Usaba la fuerza. Cortado. Como alguien que poda un árbol. Desmochar. La palabra desmochar significa cortar, acortar, arrancar o desgajar la parte superior de algo. Desmochar es como cortar la cabeza. Acá se entiende más cuando dice desmochar, porque, bueno, como que se da la figura como que quedó sin cabeza. Y
Y eso es lo que hace el catolicismo romano. Es como que le secuestra el pensamiento, el razonamiento, las deducciones, las conclusiones que puede hacer un católico cuando lee las escrituras, por medio de sus sofismas, por medio de sus palabras mentirosas, porque mienten y mienten y mienten, y bueno, como el pueblo católico no tiene conocimiento de las escrituras, ya dijimos que la mente está preparada para recibir todo como verdad. Lo explicamos muchas veces, es como un equipo de fútbol la mente. Tiene sus arqueros y sus defensores. Si un equipo ataca, si tiene la mente argumentos, se puede defender ante las mentiras. O sea, el cerebro, por eso un niño, un joven es fácil engañar, porque ellos no tienen defensa porque no tienen argumentos. Un niño no tiene argumentos. O tiene pocos argumentos. Tiene que ser muy inteligente para que le empiece a argumentar algo mayor. Pero por lo general, por eso los niños son de Dios. Los niños son salvos. Todos los niños. Entonces, es fácil engañar a un niño. Por eso son inocentes. ¿Por qué? Porque esos argumentos que nos da la palabra de Dios nos defienden ante las mentiras del diablo o del catolicismo romano. Como el católico no tiene esos argumentos que lo pueden defender a él de las mentiras, se tienen que tragar todos los cuentos. Es como un equipo sin defensa. Si usted va a jugar un partido de fútbol, pero no pone defensor y el arquero lo van a llenar de goles, lo más seguro es que pierda el partido por 10, 20, 30-0. Es así sucede con el católico. Habla el señor Plasencia, el señor Arcón, y lo llenan de goles, claro, porque no tienen defensa. Si no leen las escrituras, no tienen defensa. O si no escuchan a maestros verdaderos que le enseñan la verdadera doctrina, no tienen defensa. Entonces no pueden salir de ese embrollo. Entonces, por eso es lo que ellos hacen: podar, demochar, cortarles la cabeza, no dejar que avance la verdad en ellos. La palabra desmochar significa podar un árbol o reducirlo o dejar sin cabeza. Y por último, el punto número 9 es: los expulsa de la iglesia. La palabra que dice ahí de expulsar es ekbalo, que significa echar, enviar, dejar, excluir, expulsar, impulsar, desechar, despedir y sacar, desterrar, repudiar, indicando disgusto, ira, enojo o uso de la fuerza. Eso es lo que hacía Diótrefes. Cuando había algún atisbo de ir hacia la verdad o ayudar a los hermanos, porque lo que Diótrefes aborrecía era la verdad. Por eso Juan dice: estoy contento de que mis hijos andan en la verdad, etc. Por medio del servicio, por medio del amor. Y eso es lo que usted hace. El catolicismo tiene una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. No son lo que aparenta. Dice, especialmente en echar fuera demonios. O sea, que Diótrefes echaba a los hermanos como Jesús echaba fuera a los demonios, o se puede echar fuera un demonio. Un demonio es como un perro. Yo he tenido experiencia que he expulsado demonios. Y al demonio siempre, a través de la experiencia, nos enseña el Espíritu Santo que es como un perro, que hay que echarlo como un perro al demonio, porque viene a destruir, viene a dañar, viene a morder, viene a hacer daño simplemente. Entonces se lo echa como a un perro y el demonio sale. En el nombre de Jesús, por supuesto. Y Diótrefes dice que usaba este mismo sistema de echar a los hermanos como se echa un demonio. ¿Por qué? Porque él era el demonio. Diótrefes era del demonio. Los diotrefanos son del demonio, porque ellos expulsaban a los santos de Dios, a los hombres y mujeres de Dios, que querían portarse, como decía Juan en sus cartas, y los echaba como perro. Así, parece fuerte, pero es lo que dicen las escrituras. Echar fuera, expulsar. Bueno, tenemos todos los pasajes. Echar fuera, enviar afuera, expulsar. Exorcizar un demonio. Causar un estado. Hacer convertir, es decir, causar un cambio significativo de un estado mediante una acción decisiva. O sea, él tomaba las decisiones: quién era de Dios, quién no era de Dios, quién estaba dentro de la asamblea o quién estaba fuera de la asamblea. O sea, los echaba de la asamblea, dice, de la iglesia. O sea, en plena reunión los agarraba y los echaba a patada. Ese era Diótrefes. Un papista, un romanista, un hombre extremadamente violento que estaba en un enfrentamiento con Juan. No lo quería Juan, lo rechazaba Juan, rechazaba el escrito de Juan. Tanto que dicen los estudiosos, yo no lo digo, lo dicen los estudiosos, que destruyó muchos escritos de Juan, que el tercero de Juan llegó a nuestras manos
porque se lo envió a Gallo, porque dice que veía que Juan que no le llegaban los escritos a la iglesia y él, bueno, le llamó la atención y bueno, se lo envió directamente a Gallo, que era su hermano de confianza. Entonces, no hay ninguna palabra que diga que el papado es de Dios. Todo lo contrario, dicen que el papado es del diablo. ¿Por qué? Porque Diótrefe era del diablo. ¿Por qué era del diablo? Porque no quería oír a Juan. Al no querer oír a Juan, era del diablo. Todo el que no quiere sujetarse a la doctrina apostólica es del diablo. Pues no necesitamos más nada que los testigos. ¿Qué otra cosa que no sean los testigos? Si estos 12 hombres más Pablo vieron, bueno, Judas se suicidó, a Jesús, y Jesús les dio la autoridad para que ellos testifiquen, ¿qué más necesitamos? No necesitamos más nada. Y si encima no queremos escuchar eso, significa que estamos muy mal. Es una locura querer escuchar a otros. Cuando queremos escuchar a otros es porque amamos la mentira. Y eso es lo que los diotrefanos aman. La mentira, aman el primado, aman el papado, aman todo este sistema eclesiástico, dictatorial, señorial, que somete a los pueblos a una religión muerta y vacía como es el catolicismo romano por medio de un papado. Entonces, queremos decir que Diótrefes y Juan, y los escritos de Juan, o la sola escritura, porque el escrito de Juan representa la sola escritura y Diótrefes representa el catolicismo romano, están opuestos. Ellos pueden agarrar una Biblia, pueden leer una Biblia, pero nunca van a estar unidos, porque no se sujetan a ello. Es el agua y el aceite. Usted lo ve junto, pero nunca unidos. Nosotros tomamos de los escritos de los apóstoles que ellos testifican que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y terminamos con esta palabra. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces lo dejamos por acá y que sea de bendición esta palabra, que podamos entender que la iglesia de Jesucristo no hay jerarquías, que el mayor servirá al menor y que en la iglesia prima el amor y el servicio. Así que lo dejamos acá y que Dios le bendiga a todos.